Mi padre me ordenó que me presentara en la boda de mi hermana o me cortaría los pagos de la matrícula. Lo dijo como un veredicto, como si fuera de su propiedad. Lo que no sabía era que yo ya me había graduado con los más altos honores, había conseguido un trabajo de 6 cifras y no había necesitado su dinero durante años. Aún así, fui, no para celebrar, sino para terminar algo que debería haber terminado hace mucho tiempo. En el momento en que se jactó ante los invitados de cómo financió mi educación, saqué un sobre de mi chaqueta y se lo puse en la mano. Su sonrisa se congeló. Cuando lo abrió, cada secreto sobre el que había construido su orgullo comenzó a desmoronarse. Ese fue el momento en que mi familia dejó de ser una familia, y yo finalmente comencé a respirar de nuevo. Antes de compartir mi historia, me encantaría saber que están aquí conmigo y me están escuchando. Comenten hola abajo o díganme de dónde son. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, saber que hay alguien ahí marca toda la diferencia. Gracias. Y ahora, déjenme contárselo todo. Si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse. No porque ayude al canal, sino porque cada historia aquí pertenece a alguien que finalmente encontró el valor para hablar. Mi nombre es Kieran Roth, y así es como dejé de confundir el control con el amor. El teléfono sonó antes del amanecer, cortando la niebla fuera de mi apartamento en Beltone. ¿Vienes a la boda, Kieran? La voz de mi padre ladró a través de la línea. Si te la saltas, dejaré de pagar tu matrícula. ¿Me oyes? Su tono tenía el mismo filo de siempre. Autoridad disfrazada de preocupación. Me quedé mirando el escritorio frente a mí. La carta de oferta de Ace Eberls, la invitación de boda grabada en oro de Aspen y un cheque de caja por $14.980, la cantidad exacta que había pagado por mi primer semestre de universidad hacía 9 años, intereses incluidos. La ironía era casi cinematográfica. Pensaba que todavía podía controlarme con un dinero que no había necesitado en años. Lo que no sabía era que ya me había graduado con los más altos honores de la Universidad de Washington, había conseguido un salario de 6 cifras en una de las principales firmas medioambientales del noroeste del Pacífico y había construido una vida enteramente por mi cuenta. Le había dejado creer en su ilusión porque el silencio, había aprendido, era mi mejor arma. No le dije que ya no quedaba matrícula por pagar, ni saldo con el que amenazar. Solo escuché, dejé que despotricara sobre el deber familiar y el sacrificio, palabras que hacía mucho tiempo que habían perdido su significado. Cuando colgó, me quedé sentado, trazando el borde del sobre que contenía el cheque. Dentro, había más que dinero. Era el fin de la influencia, el desmoronamiento silencioso de una narrativa que había construido a su alrededor. En mi escritorio, abrí una página en blanco y comencé a escribir una carta de límites. Mis manos estaban firmes, aunque mi estómago se retorcía. A partir de este momento, no te debo nada. Ni matrícula, ni obediencia, ni silencio. No volverás a usar el dinero como una correa. La carta era tranquila, precisa, de un tono casi legal. La doblé y la deslicé en el mismo sobre que el cheque. Juntos, parecían más pesados de lo que el papel debería ser. Durante años, la historia favorita de mi padre era que se sacrificó por mi educación. La mencionaba en cada cena festiva, en cada reunión familiar, en cada conversación que comenzaba con, deberías estar agradecido. Lo que nunca dijo fue que, después del primer semestre, pedí préstamos, trabajé de noche limpiando laboratorios y solicité todas las becas que pude encontrar. Le gustaba la versión en la que él era el héroe. Yo solo era la prueba de fondo de su virtud. Mientras sellaba el sobre, miré la memoria USB que estaba al lado. Una copia de seguridad de mi discurso de graduación, mis premios, mi expediente académico, pruebas por si alguna vez necesitaba demostrar que no era el fracasado que él pintaba. Pero esta vez, la prueba no era para nadie más. Era para mí. El plan era simple. Asistir a la boda, entregarle el sobre y marcharme. Sin escenas, sin discusiones, solo un cierre. 3 objetivos estaban claros en mi mente: saldar la deuda simbólica, reclamar mi voz y rechazar el cebo emocional que me había atrapado toda mi vida. Antes de irme a trabajar, verifiqué la confirmación del vuelo en mi teléfono. De Seattle a Denver, salida el viernes por la noche. Metí el sobre en el bolsillo de mi traje y cerré la cremallera de la maleta. El leve olor a papel y tinta flotaba en el aire. No era perdón,
pero era libertad disfrazada de papelería. Mientras la ciudad despertaba bajo mi ventana, susurré, cuando abra ese sobre, cerraré toda una era. Cuando llegué a Boulder, el cielo se había vuelto del color de la plata vieja. La casa de mis padres se alzaba en las afueras de la ciudad, perfectamente pulida para las apariencias, con columnas blancas, setos recortados y todas las ventanas brillando. Por dentro, se sentía más como un museo que como un hogar. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de Aubrey, mi hermana menor, su recital de ballet, coronas de concursos de belleza, fotos de compromiso con Blake Montrose, el hombre que todos llamaban el yerno perfecto. No había ni una sola foto mía posterior a la secundaria colgada en ninguna parte. Mi madre, Margot, flotaba por la habitación con perlas, dando órdenes al servicio de catering. Recuerda Arlon, el fotógrafo viene temprano. Todo tiene que parecer perfecto. Mi padre estaba de pie cerca de la chimenea, con un whisky en la mano, ya actuando para las tías y tíos que habían volado desde Texas y California. Nuestra Aubrey, dijo en voz alta, casándose con una familia tan distinguida. Y Kieran, bueno, se está tomando un tiempo libre de la universidad para mejorar algunas notas, pero nosotros cubrimos su matrícula. La familia siempre cuida de los suyos. La risa que siguió fue educada, admirada. Y entonces, todas las caras se giraron hacia mí, con la piedad suavizando sus ojos. Sentí que el calor me subía por el cuello. Eso no fue un lapsus. Fue un guión. En ese momento, comprendí que le había estado diciendo a la gente que había fracasado en mi programa. Que todavía dependía de él. El mito del padre abnegado que apoya a su hijo en apuros funcionaba mejor frente a extraños, y a él le encantaba tener público. Agarré el borde de la silla del comedor, forzándome a sonreír. Si estallaba aquí, en esta sala llena de copas de cristal y admiración curada, me convertiría de nuevo en el villano de su historia. Así que esperé. El momento lo era todo. Después de la cena, mientras los demás se trasladaban al patio para tomar champán, me deslicé por el pasillo hacia mi antigua habitación. El aire olía a cedro y a una nostalgia rancia. Sobre el escritorio, la impresora familiar parpadeaba con una luz roja, sin papel. Una hoja estaba a medio expulsar, todavía caliente de la bandeja. La saqué. Era un borrador de correo electrónico de mi padre a un primo, Kieran todavía depende de nosotros económicamente. Pobre chico. Simplemente no podemos darle la espalda. Sin archivos adjuntos. Solo eso. Una mentira vestida de caridad. Le tomé una foto con mi teléfono, una prueba para más tarde. Cuando volví a la sala de estar, el sonido de las risas entraba a raudales por las puertas francesas. Aubrey brillaba bajo las luces de hadas, rodeada de damas de honor. Se giró y me vio, saludando alegremente. Kieran, ¿estás aquí? Intenta parecer un poco menos corporativo mañana, ¿de acuerdo? A la familia de Blake le encanta una cierta estética. Asentí, fingiendo diversión. Claro, lo que digas. No tenía mala intención. Simplemente era fluida en el lenguaje de las apariencias que mis padres le habían enseñado. De vuelta en la cocina, mi madre me interceptó con esa sonrisa diplomática suya. Cariño, espero que no estés molesto por lo que dijo tu padre antes. Ya sabes cómo se pone cuando está orgulloso. ¿Orgulloso?, repetí suavemente. Eso es lo que era. Su sonrisa vaciló. Solo quiere que todos sepan que estás bien. Diciendo que he fracasado. Ella parpadeó. No arruines el ambiente antes del gran día, Kieran. Lo dejé pasar. Discutir con ella era como hablarle a la pared. Parecía sólida, pero solo cubría las grietas. Más tarde, mientras la casa se calmaba, volví a vagar por el pasillo. El plano de las mesas para la boda colgaba junto a la puerta. Mi nombre estaba en el extremo más alejado del salón, junto a un pilar, casi fuera de la vista. Incluso los muebles tendrían una mejor vista de los votos de Aubrey que yo. De pie allí, bajo el resplandor del candelabro, escuché la voz de mi padre afuera, presumiendo ante los invitados. Todavía depende de mí, dijo, y ellos rieron, impresionados por su generosidad. Toqué el bolsillo interior de mi traje donde descansaba el sobre. Mañana, esa mentira arderá viva, susurré. Solo hasta que lo abra.
Cuando subí las escaleras a mi antigua habitación, ya no sentía rabia, solo precisión. Cada paso estaba medido. El día siguiente no se trataría de venganza. Se trataría de la verdad, entregada en la forma más simple posible, papel, tinta y una firma que ya no me ataba a nadie. Aspen parecía una pintura que no me pertenecía. Rosas blancas se arqueaban sobre el pasillo, luces de hadas brillaban contra el bosque de pinos, y cada detalle de la boda Rothville gritaba dinero, perfección y control. Mi madre estaba en todas partes a la vez, ajustando los centros de mesa, corrigiendo a los fotógrafos, ladrando órdenes amables disfrazadas de cumplidos. Kieran, tu corbata no combina con la paleta de colores, dijo, entregándome otra de seda. No discutí. Había aprendido hacía mucho tiempo que la sumisión era más silenciosa que la verdad. Me la anudé y esperé en un rincón mientras los estilistas revoloteaban alrededor de mi hermana. Aubrey estaba sentada bajo un halo de luces anulares, su maquillaje impecable, su sonrisa ensayada. No podía recordar la última vez que me había mirado como si yo fuera su hermano, no una sombra de pie en su reflejo. El aire estaba cargado de perfume y presión. Me deslicé hacia el pasillo para tomar un poco de aire. Fue entonces cuando oí la voz de Blake, baja y cortante, desde detrás de una de las puertas de madera. Tío Arlan, 25.000 no fue un regalo, dijo. Su tono era seco. Dijiste que me lo devolverías después de la boda. No pidas más hasta que lo hagas. La puerta hizo clic. Mi corazón se detuvo. Mi padre, Arlon Roth, le había pedido dinero prestado al hombre que se casaba con su hija. El orgulloso hombre de negocios que me sermoneaba sobre la integridad financiera estaba usando la cuenta bancaria de su futuro yerno para mantener a flote su imperio. Esperé a que Blake pasara a mi lado, con el teléfono todavía pegado a la oreja, y luego me di la vuelta, con mis pensamientos a toda velocidad. De vuelta adentro, la organizadora de bodas me detuvo para revisar el plano de las mesas. Mi nombre no estaba donde había estado. Lo habían movido a la mesa de coordinación de servicios, cerca de la parte de atrás, junto al equipo de catering. Es solo más fácil para la logística, dijo mi madre cuando notó mi mirada. Más fácil para la logística, más difícil para la dignidad. Doblé el plano y me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta, con las manos firmes pero la mandíbula apretada. Unos minutos antes de la ceremonia, mi padre me encontró cerca del arco de hortensias blancas. Me enderezó la solapa como un acto de posesión. Sonríe, dijo en voz baja. La familia está pagando por esa sonrisa. Su aliento olía a whisky y orgullo. Hay cosas por las que ya he pagado, dije con calma. Hizo una pausa, confundido por mi tranquilidad. Por primera vez, no tenía un guión preparado. Los invitados se estaban reuniendo. Las cámaras hacían clic. Los ensayos de la música resonaban débilmente por el patio. Metí la mano en mi chaqueta y sentí el sobre entre mis dedos. Ahora estaba cálido, moldeado a la forma de mi decisión. Di un paso hacia él. Para ti, dije, ofreciéndoselo. Su mano dudó antes de tomarlo. ¿Qué es esto? El primer semestre del que siempre me recuerdas, dije. Cada céntimo que alguna vez afirmaste que compró mi lealtad. Lo abrió con impaciencia. Dentro estaban el cheque y mi carta. Sus ojos se movieron de la escritura a mi cara, su expresión cambiando de confusión a furia y a incredulidad. Por un segundo, todo a nuestro alrededor se detuvo, la prueba de música se cortó. El fotógrafo bajó su cámara. Incluso la voz de mi madre se desvaneció a media frase. Hablé claramente, dejando que cada palabra cayera como una piedra en el agua. Considéralo devuelto, papá. No lo uses más como una correa. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue eléctrico. La boca de mi madre se abrió y luego se cerró. Un primo jadeó. Alguien murmuró mi nombre como una advertencia. Me di la vuelta y me alejé a través de los pinos, mis zapatos crujiendo contra la grava. No miré hacia atrás, ni siquiera cuando oí la voz de Aubrey llamando débilmente detrás de mí. El cielo sobre los árboles parecía pesado, como si esperara que algo se rompiera. Cuando llegué al estacionamiento, mi teléfono vibró. Mamá llamando, luego Aubrey enviando un mensaje de texto. ¿Qué estás haciendo? Por favor, no arruines esto.
Siguió un mensaje de voz de 15 segundos. Una voz masculina que reconocí al instante, tranquila, controlada, ligeramente tensa. Tenemos que hablar, dijo Blake. Me quedé allí un momento, con las montañas elevándose silenciosas detrás del complejo, y me susurré a mí mismo, es hora de dejar de interpretar el papel secundario en la historia de otra persona. Arranqué el coche y conduje por la sinuosa carretera, dejando atrás el retrato de familia perfecto mientras se resquebrajaba en silencio. Una semana después, el cielo de Seattle era del color del acero frío. El aire olía a sal y hojas húmedas. Me senté junto a la ventana de Can Arbor Sage, una pequeña cafetería junto al muelle, observando cómo la niebla entraba desde el agua. Cuando Blake llegó, no se parecía en nada al hombre de Aspen. Su cabello estaba revuelto, sus ojos bordeados de fatiga, su confianza atenuada a algo humano. Pidió un café solo, sin azúcar, y se sentó frente a mí. Tenemos que hablar, dijo de nuevo, más bajo esta vez. Y por favor, no le digas a Aubrey que nos hemos visto. No respondí, solo asentí. Sus manos juguetearon alrededor de la taza. Tu padre me debe 25.000, comenzó. Prometió devolverlo justo después de la boda, pero en lugar de eso, pidió otros 20. Dijo que solo necesitaba cubrir algunos gastos de última hora. Se rió amargamente. Supongo que eso significa que le pagarán al fotógrafo antes que a mí. Esperé. Era extraño oír a otro hombre cargar con la vergüenza de mi familia en voz alta. Me dijo que no se lo mencionara a tu madre, continuó Blake. Dijo que solo la molestaría. Pero después de la boda, me ignoró por completo. Llamadas, mensajes, nada. Mi estómago se contrajo, pero no por sorpresa. Fue por reconocimiento. La casa de los espejos finalmente se había roto. Está en problemas, dije en voz baja. Blake me miró fijamente. ¿Lo sabías? No necesitaba saberlo. Tú solo lo confirmaste. Me estudió por un largo segundo. Entonces dime algo. ¿De verdad sigues en la escuela de posgrado? Porque eso es lo que tu padre le dijo a todo el mundo. Me reí, corto y bajo. No, me gradué hace 3 meses. Con los más altos honores, beca completa. Trabajo en Everlue Systems. Gano más dinero del que él jamás ganó a mi edad. Se echó hacia atrás, exhalando con fuerza. Me lo imaginaba. Habla demasiado sobre el sacrificio. Los hombres que se jactan de lo que han dado suelen ocultar lo que han quitado. Hubo una pausa. El barista dejó un plato entre nosotros, el ruido resonando en el silencio. La voz de Blake se suavizó. Deberías saber que usó tu nombre en la documentación para el nuevo préstamo de su empresa. Revisé los archivos de registro de Rothville Financial. La propiedad está a su nombre, pero la firma del prestatario te pertenece. Aprobación electrónica desde tu correo electrónico. Me quedé helado. Eso es imposible. Me temo que no. La dirección IP se remonta al ordenador de su oficina, probablemente falsificó la autorización. El café de repente supo a metal. Mi padre no solo había mentido. Había convertido mi nombre en una garantía. Me usó, murmuré. Blake asintió lentamente. Se está hundiendo, Kieran. La empresa se está desangrando. Si no lo arregla pronto, está acabado. Mira, no vine aquí para exponerlo. Solo quería que lo supieras antes de que Aubrey se entere por otra persona. Miré por la ventana, donde las gaviotas rozaban el agua gris. Así que a eso se reduce todo, dije en voz baja. Deuda y orgullo. Blake se encogió de hombros ligeramente. Tu padre construyó su vida sobre la reputación. La deuda es solo otra forma de control. Quizás piensa que puede reconstruirla si finge el tiempo suficiente. Sacó su teléfono y giró la pantalla hacia mí. Era una captura de pantalla de una transferencia bancaria. La línea de la nota decía, para matrícula, K. El aire se escapó de mis pulmones. Mi nombre no solo fue tomado prestado. Fue comprado, vendido e impreso como una justificación. La voz de Blake rompió la niebla. Lo siento, amigo. De verdad lo siento. Asentí una vez.
No lo sientas. Solo confirmaste lo que ya sabía. Que nunca seré libre hasta que se le acaben las formas de usar mi nombre. Nos sentamos en silencio. El zumbido de la máquina de espresso llenó el espacio donde las palabras no podían llegar. Cuando Blake se fue, dejó unos billetes en la mesa y dijo en voz baja: si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Me quedé mucho después de que se fuera, observando cómo la lluvia se deslizaba por el cristal, convirtiendo las luces del puerto en vetas de plata. Por un momento, casi sentí lástima por mi padre. Luego recordé la sonrisa falsa en la boda. Los susurros sobre mi fracaso, la firma falsificada. Cuando finalmente salí, el viento de la bahía me atravesó el abrigo. Mi teléfono volvió a vibrar. El identificador de llamadas decía: mamá. Contesté, esperando otra súplica de paz, otra media verdad envuelta en culpa. En cambio, su voz temblaba. Kieran, tu padre se desmayó en la oficina. Dijeron que fue un derrame cerebral leve. No hablé por un momento. El ruido de la ciudad se desvaneció, dejando solo el lejano grito de la sirena de un barco. ¿Está despierto?, pregunté. Todavía no lo saben, susurró. Por favor, ven a casa. Colgué, mirando el pavimento mojado. Las luces del puerto ondeaban sobre el agua como cristales fracturados. La tormenta no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. Metí las manos en los bolsillos y comencé a caminar hacia el muelle, con el viento mordiéndome la cara. Lo que viniera después, ya no se trataría de culpa. Se trataría de la verdad, y finalmente estaba listo para enfrentarla. Ese té olía a lejía y a café rancio. A través de la ventana, las montañas rocosas lucían una delgada línea de nieve, brillante contra una tarde gris. Mi madre me encontró en el ascensor y me envolvió en su perfume y sus manos temblorosas. Sigues siendo mi mejor chico, dijo, con la voz temblando. Tu padre se arrepiente de todo. No respondí. El arrepentimiento en nuestra casa era una historia que contabas cuando necesitabas algo. En la habitación, mi padre yacía de lado, con los ojos cerrados, el pitido del monitor regular e indiferente. Cuando oyó mis zapatos, sus párpados se abrieron. Viniste, dijo como si estuviéramos reanudando una vieja reunión. Bien. Ahora ayúdame. No podemos dejar que la empresa se derrumbe. Ni un gracias. Ni una disculpa. Solo la orden familiar envuelta en urgencia. Acerqué la silla de visitas. ¿Usaste mi nombre para asegurar un préstamo? No desvió la mirada. Tienes credibilidad. Los bancos confían en ti. Como si eso lo zanjara todo, como si tomar prestado mi nombre no fuera diferente a tomar prestada una grapadora. Algo frío me recorrió la espalda. Miré a mi madre. Sostuvo mi mirada por un instante, luego la dejó caer a su regazo. Solo quería salvar lo que construyó, susurró. No hagas una escena. Ahí estaba. El credo familiar. El orden por encima de la honestidad. La imagen por encima de la verdad. Me puse de pie. No firmaré nada. No arreglaré esto por ti. La boca de mi padre se tensó. Dejarías que tu propia sangre se ahogara. Pensé en la autorización falsificada, en el plano de las mesas cerca de la estación de catering, en el sobre bajo el arco. Tú me enseñaste a nadar, dije. También me enseñaste quién arroja a la gente a lo más profundo. Salí al pasillo. La puerta hizo clic detrás de mí. La alfombra se tragó los pasos y la ira por igual. ¿Quieren? La voz de Aubrey llegó suave desde un rincón. Parecía más pequeña sin su armadura nupcial, con las mejillas desnudas y los ojos muy abiertos. Blake me contó lo del dinero. No sabía que papá le había pedido prestado. No sabía nada de eso. Sus dedos retorcían la manga de su suéter como un hilo de preocupación. ¿Qué está pasando realmente? Por primera vez en mucho tiempo, vi incertidumbre en lugar de brillo. Quería entregarle una verdad limpia e indolora. No existía tal cosa. No te fíes de la palabra de nadie. Ni de la mía, ni de la de ellos. Pide los documentos. Extractos bancarios, correos electrónicos, contratos. Lee cada línea.
Saqué mi teléfono y mostré la foto del correo electrónico impreso, aquel donde nuestro padre le decía a un primo que yo todavía vivía de su generosidad. Se lo envié y observé cómo su garganta se movía mientras leía. Abrazó el aire frente a ella como si fuera a doblarse por la mitad. Esa noche, volé de regreso a Seattle. Las luces de la ciudad se deshacían bajo el ala como un collar de perlas rotas. En algún lugar sobre Utah, abrí mi bandeja de entrada. Un mensaje de la empresa de mi padre estaba en la parte superior. Si expones a esta familia, te arrepentirás. No toleraré la traición de mi propio hijo. Me quedé mirando la pantalla hasta que mi reflejo reemplazó las palabras. Durante años, había sido el hijo ingrato en su historia. Ahora podía ver la forma de la verdad. Nadie aquí quería rescatarme. Querían preservar su reflejo. Denver se encogió hasta convertirse en un mapa brillante debajo. Por primera vez, entendí lo que mi padre temía más que la enfermedad. No la muerte, no el fracaso. Temía perder el poder de definir lo que éramos. 3 semanas después, la lluvia en Seattle caía en limpias líneas verticales. Greta me llamó a su oficina en Everblue y deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Vas a presentar en Denver», dijo. «El proyecto de Rocky Rainey es nuestro para perderlo». Asentí, la ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Regresar a la ciudad donde el nombre de mi padre se estaba desmoronando y presentarme como mi propio hombre. Parecía que el universo tenía un sentido de la puesta en escena. El día antes de volar, llegó un correo electrónico de mi madre, formal y suplicante. «Tu padre necesita que firmes de nuevo la garantía. Si no lo haces, el banco embargará la oficina. Prometió que te dejará vivir tu vida después de esto». Las sílabas de promesa y después habían dejado surcos en la lengua de mi familia. Respondí con una sola página adjunta, mi negativa, el escaneo del cheque que había devuelto, la foto de su correo electrónico y capturas de pantalla de las transferencias de Black etiquetadas para mi matrícula. No retorcí el cuchillo. Solo me aseguré de que la hoja tuviera un nombre. 1 hora después, sonó mi teléfono. La voz de Aubrey era ronca. «Papá quiere declararse en bancarrota y transferir los activos a nombre de mamá primero. Me dijo que es legal. No sé a quién creer». Me senté en la mesa de mi cocina y observé cómo la lluvia se acumulaba en un vaso en el alféizar. «Si te quedas callada, serás parte de ello. Guarda los documentos. Envía copias a alguien fuera de la familia. Si él tiene razón, estarás protegida. Si está equivocado, estarás protegida». Lloró sin ocultarlo. Les creí durante tanto tiempo. Yo también, dije. Creer es fácil cuando la historia te halaga. Esa noche, un número bloqueado me envió un mensaje de texto: «No vengas a Denver. La gente oirá que hiciste trampa para ascender en Everblue. Buen ascenso. Lástima si desapareciera». El momento era casi elegante. Reservé mi vuelo de todos modos. Aterricé en el aire fino de la mañana, me registré en un hotel del centro y extendí los materiales sobre el escritorio. Modelos de hidrología, objetivos de conservación por fases, curvas de costos, métodos de contingencia para años de sequía e inundaciones. Sonó un golpe en la puerta. Black estaba en el umbral, con las manos en los bolsillos del abrigo. «No me quedaré mucho», dijo. Aubrey habló conmigo. Envió los registros a un abogado. «He terminado de proteger a tu padre». Dudó. «Por si sirve de algo, creo que le diste más gracia de la que él jamás te dio a ti». Cuando la puerta se cerró detrás de él, la habitación se sintió más ligera, como si una ventana se hubiera abierto. En el ayuntamiento, la cámara olía a barniz y a viejas discusiones. Greta abrió con el alcance y la visión. Yo subí al podio para el núcleo técnico. Hablé sobre la recarga de acuíferos y la reutilización en circuito cerrado, sobre la equidad y la infraestructura para que los ahorros no se saltaran los barrios más pobres, sobre medir el éxito cada trimestre y cambiar de rumbo cuando los datos lo exigieran. Mantuve mi voz firme, mis manos quietas. Pensé en la casa de Boulder y el correo electrónico impreso, en el sobre en Aspen, en cómo los sistemas fallan cuando se construyen sobre datos falsos. Cuando llegaron las preguntas, fueron agudas pero limpias. ¿Qué pasa en un año frío con mucho deshielo?
¿Cómo escalonamos la construcción para minimizar la interrupción del servicio? ¿De dónde sale el primer 10%? Respondí con el modelo, con datos de campo, con un plan que no requería fe, solo matemáticas y tiempo. Nos dimos la mano después en el pasillo. Mientras guardaba mi maleta, sonó mi teléfono. Aubrey, sellaron la oficina, dijo, con la respiración entrecortada. Las cuentas están congeladas. Quieren que papá coopere. Mamá dice que esto es tu culpa. Me apoyé contra la pared de mármol frío y vi a un conserje empujar un carrito más allá de la puerta. Deja que todo se lave, dije. La gente también. Es la única forma de que algo vuelva a crecer bien. Esa noche, Denver arrojó sus luces contra el cristal del hotel hasta que la ciudad pareció flotar. Me senté en el banco del pasillo y marqué sin rumbo, dejando que el silencio me encontrara. Llegó un mensaje de mi padre. Cuando necesites perdón, recuerda quién te dio la vida. Lo borré sin respirar hondo. Tú lo hiciste, dije al pasillo vacío. Y yo también. Me quedé despierto y pensé en el agua. En cómo se niega a guardar secretos. Como encuentra el punto más bajo, se acumula, sube, rompe la parte más blanda de una presa. Mi familia había sido una presa hecha de historias. La presión se había estado acumulando toda mi vida. Por la mañana, con el sol apenas calentando las fachadas, Denver parecía más limpio que la noche anterior. En el vuelo de regreso, abrí mi portátil y refiné una diapositiva sobre el monitoreo. Si un sistema es honesto acerca de sus fugas, se puede arreglar antes de que falle. Si una familia no puede serlo, falla antes de admitir que está rota. Cerré la tapa y observé cómo las nubes se dividían como páginas, sabiendo que había terminado de pedirle a nadie más que escribiera mi capítulo. La sala del tribunal en el centro de Denver olía a papel y mármol empolvado, como si el tiempo mismo hubiera sido archivado allí. La luz de las altas ventanas caía en franjas pálidas sobre la larga mesa. Entré con paso firme, el sonido de mis zapatos resonando contra el suelo. Mi padre estaba sentado a un lado, con la postura rígida, su traje ligeramente arrugado como si lo hubieran planchado con manos temblorosas. Mi madre estaba a su lado, con los dedos entrelazados tan apretadamente que parecían exangües. Aubrey estaba sentada a 2 asientos de distancia, con los ojos fijos en los documentos frente a ella. Blake estaba de pie cerca de la fila de los testigos, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. El secretario pronunció mi nombre, Kieran Rothville. Como parte nombrada en la revisión financiera de Rothville Financial, no estaba aquí como acusado. Estaba aquí porque mi nombre había sido tomado prestado, falsificado e impreso en tinta en deudas que no eran mías. La audiencia comenzó con la voz del auditor, tranquila pero cortando el aire. Los registros muestran un préstamo comercial a nombre de Kieran Rothville, autorizado electrónicamente. Hizo clic en la presentación en la pantalla. Rastreamos la dirección IP hasta la oficina de la empresa en Boulder. El dispositivo utilizado estaba registrado a nombre del señor Arlon Rothville. Por un momento, silencio. Luego mi padre habló, firme e indignado. Hice lo que tenía que hacer para proteger la empresa. Se llama liderazgo. Mi madre jadeó. Falsificaste su nombre. Sus palabras fueron pequeñas, casi tragadas por la sala. Él se volvió hacia ella bruscamente. Construí todo lo que tienes. No me sermonees sobre papeleo. Me incliné hacia adelante, con voz uniforme. No protegiste nada, papá. Lo enterraste. Y me usaste como pala. El auditor se aclaró la garganta, continuando su informe. Además, hay un rastro de correos electrónicos entre el señor Rothville y varios inversores en los que tergiversa la dependencia financiera de su hijo como medio para asegurar financiación por simpatía. Me puse de pie, buscando en mi carpeta. Esos son los correos electrónicos, dije, colocando copias impresas en la mesa junto con el cheque que le había devuelto en Aspen. El mismo que una vez usó para comprar mi silencio. Este cheque, dije, era su historia favorita. Cómo pagó mi matrícula. Cómo le debía mi futuro. Se lo devolví para que supiera que yo no estaba en venta. En esta carta, levanté la página doblada del mismo sobre, declaro con mis propias palabras que me niego a ser garante de cualquiera de sus préstamos. Ese es mi límite por escrito.
Ese es mi consentimiento retirado. El abogado del banco asintió hacia el estrado. Ese documento califica como una negativa escrita válida de garantía. Se dirigió a mi padre. Señor Rothville, su empresa perderá su licencia de operación. Los activos serán liquidados pendientes de auditoría. Mi madre soltó un suave grito. Buscó el brazo de mi padre, pero él se lo quitó de encima, con el rojo subiéndole por el cuello. Tú, me siseó. Has destruido a tu propia familia. No, dije en voz baja. Tú la destruiste en el momento en que cambiaste nuestros nombres por una línea de crédito. Una silla raspó detrás de mí. Aubrey se puso de pie. Su voz temblaba, pero se escuchó en toda la sala. Fui yo quien envió los archivos a los auditores, dijo. No podía ver cómo hundía a Kieran por algo que no hizo. Sus palabras cayeron en el silencio como una confesión y una liberación, todo a la vez. Mi madre se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos. Mi padre se giró, aturdido, no por la culpa, sino por la traición. El mazo del juez cayó ligeramente, un sonido más definitivo que fuerte. Se levantó la sesión. Recogí mis papeles, cada uno un fragmento de la verdad, y salí a la luz de la mañana. En los escalones del juzgado, el viento era lo suficientemente agudo como para cortar. Miré hacia el cielo, el mismo azul desvaído que había visto el día que entregué ese primer sobre. Solo que ahora, no pendía sobre mí. Se abría sobre mí. Detrás de mí, oí a mi madre llamarme. Kieran, por favor, no dejes que lo metan en la cárcel. Sigue siendo tu padre. Me giré a medias, encontré sus ojos llenos de lágrimas. Yo no decido su sentencia, dije en voz baja. Solo decido que él ya no puede escribir la mía. Los papeles se agitaron en mis manos mientras el viento arreciaba. Ya no eran pruebas. Eran aire. Blake y Aubrey estaban de pie cerca de la base de las escaleras. Sé que no hiciste esto por venganza, dijo Blake en voz baja. Asentí. No, lo hice porque alguien en esta familia tenía que empezar a decir la verdad. Los sollozos de mi madre me siguieron por los escalones, desvaneciéndose en el zumbido del tráfico de la ciudad. No miré hacia atrás. Algunas cosas solo crecen cuando dejas de regar las mentiras. 3 meses después, las mañanas en Seattle se sentían nuevas de nuevo. El aire era fresco, salado por el sonido de la bahía. Me senté junto a la ventana de mi oficina en Everblue Systems, observando la luz del sol arrastrarse por mi escritorio. El proyecto de Rocky Rainey había sido aprobado, los contratos firmados. Mi nombre real e intachable, estaba en cada documento. Greta pasó por mi oficina, sonrió y dijo, gerente de proyecto Rothville. Suena bien. Por una vez, el título no se sentía prestado. Cuando se fue, noté un sobre entre el correo de la mañana. La letra me detuvo en seco. Era de mi madre. Dentro había una foto familiar descolorida. Yo a los 10 años, Aubrey a los 6. Nuestro padre de pie, alto, entre nosotros. Detrás, una nota con su letra inclinada. Estamos vendiendo la casa. Tu padre se está recuperando. Si quieres hablar, ahora escuchará. La miré durante un rato, esperando que llegara la ira. No llegó. Tampoco el perdón. Lo que sentí fue el alivio silencioso de ya no necesitar ninguno de los dos. Tomé una hoja de papel limpia y respondí. No guardo rencor, pero no volveré. Cuando entienda que la verdad es la única herencia que vale la pena conservar, seguiré aquí, viviendo honestamente, todavía llevando el nombre de Rothville, pero en mis propios términos. La metí en un sobre nuevo y la envié antes de poder dudar de la paz que había en ello. Esa tarde, sonó mi teléfono. Era Aubrey. Su voz sonaba más ligera, despojada de pretensiones. Me fui de Boulder, dijo. Voy a Seattle. Quiero empezar de nuevo. No sé si querrás tenerme cerca después de todo. Si lo haces por ti misma, no por ellos, dije, siempre tendrás un lugar aquí. No respondió. Nos quedamos en silencio juntos. Del bueno. Del que significa que algo finalmente se está reconstruyendo. Cuando colgamos, salí.
El agua de la bahía brillaba bajo el sol de otoño, y por un momento se veía exactamente como la tarde en que me había alejado de Aspen. Solo que esta vez, no había amargura, solo una calma constante, del tipo que queda después de que una tormenta se vacía. Recordé cada escena, las amenazas de mi padre, el sobre, las historias falsas de la matrícula, la sala del tribunal, la confesión temblorosa de mi hermana. Todas las palabras que una vez me atraparon, ingrato, rebelde, desleal, perdieron su poder. Eran solo ruido destinado a mantenerme pequeño. Una vez que dejé de escuchar, desaparecieron. Más tarde ese día, salí de la oficina y caminé hasta la misma cafetería junto al puerto donde Blake y yo habíamos hablado por primera vez. La brisa marina traía el mismo aroma a café y sal. Saqué el viejo sobre vacío que había guardado en mi cartera desde Aspen. Sus pliegues se habían suavizado, su peso casi había desaparecido. En su reverso, escribí una última frase. Ya nadie le debe nada a nadie, ni siquiera al pasado. Lo dejé sobre la mesa y salí, la campanilla de la puerta sonando suavemente detrás de mí. Afuera, la lluvia de Seattle comenzó a caer, suave, limpiadora, interminable. Levanté mi rostro hacia ella y dejé que me empapara el pelo, que atravesara los últimos restos de todo lo que solía definirme. Solía creer que la libertad llegaba cuando los demás finalmente se disculpaban. Pero la verdadera libertad, he aprendido, comienza en el momento en que dejas de esperarla. Mi padre perdió su control sobre el poder. Yo gané el mío. Y por primera vez en mi vida, no estaba cargando con la historia de nadie más, solo con la mía. Algunas historias no tratan de venganza, tratan de liberación. No gané contra mi padre. Simplemente me alejé del campo de batalla que él construyó. Y esa, he aprendido, es la clase silenciosa de victoria. Si mi historia te ha llegado, tómate un momento para compartir la tuya. Quizás tú también has tenido que cortar lazos para encontrar la paz. Comenta abajo. Dime de dónde eres o simplemente di ir escuchando. Y no te olvides de suscribirte.